pabellón, la pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos, somos piedra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desde 675, un nuevo podcast, programa ya 11. Vamos dando pasitos después del último programa con la pedazo de invitada que tuvimos. La verdad es que este se nos hace un poquito ahí, pero bueno, seguro que anunciamos alguna cosa. De momento vamos a ir dando los resultados, como ya sabéis, de esta jornada. Resultados que ha habido un poquito de todo, pero bueno, en líneas generales bastante buenos. Casademón masculino, ya sabéis que perdió 76-84 contra Tenerife y prácticamente todos los demás victorias, salvo alguno que se cae de tercera federación. Las chicas, como bien sabéis, 70-75 en casa de Estepona, los chicos ganando 97-82 contra Bakenbirs, que nos daba el paso, aunque era un partido que no tenía ninguna trascendencia, pero bueno, ya terminábamos la fase ganando también contra Bakenbirs. CBZ, que suma su segundo partido consecutivo ganando, que empieza a salir de esa zona de abajo y ya está, creo que cuarto o quinto por abajo en la clasificación, en una zona ya un poquito más tranquila. 71-87 ganó en casa de Bisba Basket y el Peñas 101-81 contra Getafe. Partido que además jugando sin bases, jugando sin Wells y a la épica, un partido bastante chulo de ver, que os recomiendo que además os podáis recuperar. Ya sabéis que Aragón Televisión los retransmite, que lo podéis recuperar porque el partido fue muy entretenido. Y en cuanto a tercera federación, pues todos los que jugaron en casa ganaron. La pena es que solamente Alfindén y La Muela jugaron en casa de los aragoneses. Alfindén 85, Mataró 82, Igualada 81, Barbastro 77, Sese 72, 68 Cuarte y La Muela 88, 66 Andrax. El U22, ya sabéis, partidazo en Valencia 102, Casademón 118. Y estos son los resultados que hemos tenido esta semana. Como bien sabéis, los próximos resultados los diremos el martes que viene. Mañana, gran partido contra Mersin. Nos lo jugamos todo, así que habrá que ir a por ellas. Hablaremos de esto dentro de un poquito. También tendremos un poquito, aunque sea poquito tiempo, para hablar del próximo partido de Liga, también de las chicas contra Estudiantes y partido vital de los chicos contra Granada, que o empezamos a ganar o la cosa se va a complicar. Pero de momento vamos a dar la bienvenida a Willy y a Ramón. Así que, hala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis para adentro? Hola. ¿Cómo estáis, Ramón? ¿Qué te ha pasado? ¿Que te vas? ¿No quieres estar? Nada, que me iba a poner el mute en el micrófono y me apagó la cámara. Ya. Bueno, pues semana con un poco de todo. Buenos resultados en líneas generales y algunos que han caído. El más duro, el de los chicos de ACB. Al final, la realidad está siendo aplastante, ¿no? Yo diría que acabamos teniendo un equipo mediocre y la posición de la liga dice lo que tienes. Entonces, es que además cambian cosas o si no, mal. Con la sensación de que 2 cuartos y pico se los podemos competir casi cualquiera, pero que un cuarto o un cuarto y medio desaparecemos y ahí ya, o sea, tenemos pilas hasta el descanso y un poco más. En cuanto volvemos a 5 minutos del tercer cuarto ya, se nos acaban las pilas y ya pues a remolque. Esa es la sensación. No hay gasolina para todo un partido. No da para tanto. Y bueno, la semana ahora pues se pone interesantísima, ¿no? Con el femenino y la Euroliga. Que esto va a ser otra final de nuevo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya veremos a ver. Me acordaba que yo creo que fue el primer programa, ¿no? Cuando hablábamos de aquel partido en Brno, que era una gran final, ¿qué tal? Pues en el programa 11 volvemos a tener otra gran final. O todo o nada. Sí. Bueno,
Yo, pues eso, por hacer un poco resumen y que entre ya la gente, que hoy no queremos el programa largo, pero bueno, en el caso del LoL masculino, pues esta vez parecía que sí, pero al final es lo de siempre. No sé, parecía que se cambiaba la ficha clave que podía estar dando problemas y al final pues resulta que hay algo más allí que no sabemos lo que es, pero hay un aura que nos maldice. Y con las chicas, pues a ver cuál ha sido la respuesta, porque yo es verdad que lo último que leí era que quedaban, no me acuerdo si eran 500, 600 entradas, una cosa así. Ya no he leído nada más, es verdad que estoy todo el día por ahí y no me entero, pero no sé si ya está completo o no el pabellón, se han vendido todas o no, pero bueno, yo espero poder ir. Mañana, pues si nos escucha alguien de Fraga, mañana estoy por ahí, podéis venir a saludar por lo menos. Y si llueve me voy a comer un mojón. Y luego contento también que consiguió ganar la Puebla y al fin, por fin. Por fin. Primera, y la Muela la sumó la segunda y además contra el colista, que oye, pues por lo menos abre un poco de distancias ahí en la zona baja de la tabla. Y luego los segunda FEB que también ganaron, que es interesante, que van ya van sumando. Sí, Huesca para no descolgarse de lo de arriba y CBZ porque el segundo partido seguido, nos decía antes que le pone en una situación, no es cómoda todavía, pero por lo menos le deja ahí un cierto colchoncito de un partido que se puede permitir el fallo, ¿no? Es verdad que los otros tres de abajo irán perdiendo, claro, no van a estar ganando todos los partidos, ¿no? Bueno, pero están ahí superando adversidades de problemas en plantilla, uno por lesiones, otros por otros motivos, pero las superan. Y eso es importante, ¿no? Porque al final demuestras que tu plantilla, con lo que tienes, te está dando de sí para salir adelante. Sí. Bueno, damos la bienvenida a la mesa y empezamos con el análisis, que si no nos ponemos aquí a hablar. Aldara, Víctor, Alex, Mara. Buenas. Vamos a empezar con los chicos hoy. Así que quien quiera que empiece. Alex, venga, empieza tú. Que estás callado últimamente. Venga. Pues a ver, otra derrota y ya somos el único equipo. Uy, la voz. Somos el único equipo con 2 victorias y esto de momento tiene mala pinta. Lo que decía antes Willy, 2 cuartos y medio, parece que podemos competir a cualquiera. Contra Tenerife ya ha competido, contra Madrid, contra Unicaja, pero falta ese punto final que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer. Falta la posición del 5, que parece que todos tienen algo menos nosotros. Y falta que, aparte de Belgeñs, de Justa, de Joaquín y de alguno que tenga el día, tengamos a alguien que sea consistente y que juegue todos los partidos decentemente, que consistentemente, porque se están viendo cosas que muchas inconsistencias, muchos partidos de jugadores que no son lo que se esperaba, que tienen que empezar a cambiar el chip o no lo sé, pero cosas que no están saliendo, sobre todo con los fichajes, que no hay muchos que parece que no están arrancando muy bien. Aldara, jugadores que menos te están convenciendo durante esta temporada. Pues a ver, te diría que para mí la gran decepción es Soriano, porque yo tenía muchas expectativas. Es verdad que ayer lo vi mejor, o sea que el último día lo vi mejor que otros días, que bueno, por lo menos algo es algo. Y por ejemplo, Dubi, que el año pasado sí que lo veía muy mal, por lo menos este año sí que veo que por lo menos tiene intención de, que yo creo que ya no llega, porque físicamente no está bien. Pero bueno, por lo menos se le ve un poco más con ganas de defender, que por lo menos algo es algo, aunque los porcentajes sean los que son. Y bueno, pues Stevenson, espero más de él, pero pues ya sabemos la situación. Y bueno, pues sí, me falta un poco más de juego en coral, que sí, pues Mel Haynes, Justa, vale. Pero más gente, necesitamos a más gente, si no, no llegamos. Es imposible. Necesitamos un 5 como el comer, Willy. Efectivamente. Sí, está claro. Eso, bueno, yo creo que lo llevamos hablando desde la pretemporada, ya lo vimos. Yo, desde luego, personalmente no pensaba que
que la temporada de Soriano iba a ir como está yendo, ¿no? Pensaba más en, bueno, pues Dubi ya dejó claro al final de la segunda parte de la temporada pasada que iba muy justo y, bueno, te podía dar algo, pero tenía que estar muy en forma, ¿no? Y pensando, pues eso, en sobrecargas, lesiones, se nos quedaba corto, pero es que se nos ha quedado corto del minuto 1, porque no están. Pero no solo tampoco, el problema no solo está en el 5, ojo, que también nuestro tiro exterior es el que es. Sí. Es decir, hacemos un 6 de 21, con un 26% en esta liga no ganas. Y viniendo de un 4 de 22. Es que claro, o sea, al final, y ojo que al final, como ya me parece que también hizo un Eurocup Jesús Rodríguez, acaba planteando una zona donde, bueno, pues de alguna manera escondes tus defectos en el 5, apoyándote en la zona, pero claro, dejas tiros liberados que te machacan, te matan. Y eso que cogimos, fíjate, cogimos 47 rebotes frente a 29, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es y yo no sé si esto tiene fácil solución. No sé si serán capaces de poner en forma a los dos, a uno de ellos, de los 5, pero es que nos va a costar mucho si no. Y buscar en el mercado, pues es realmente muy difícil, ¿no? Ahora mismo, además, tienes el hándicap de que ya tienes 2 extranjeros, no hay pivots en condiciones. Si los Euroliga tienen problemas, ¿cómo nos vamos a tener nosotros, no? Entonces, no sé, lo veo complicado. Yo creo que de momento el club está apostando por intentar poner a tono a sus 5 y a ver hasta dónde llegamos, porque ahora mismo reforzarte es muy difícil. Ramón. Bueno, pues yo veo... Mara, pues nada. sí, perdona. No, da igual. Ramón. Hombre, Mara, Ramón, porque... Perdón. No sé por qué se ríe. No, hombre, aprovecha que ahora te funciona. Claro. Si no, luego se Sí, te la verdad colgará. es que la verdad es que no sé qué está pasando, que tengo mala cobertura hoy. No, a mí me gustan a ratos. Veo desconexiones y veo fallos de que parece que quieren, no pueden, a ver dónde está el balón, dónde me llega, unos despistes y que pierden mucho el balón, como si tuviese mantequilla en las manos, no sé. Entonces, yo creo que les falta un poco de concentración a la hora de salir al campo y creérselo. A ver, luego también sí que es verdad que te estén haciendo faltas constantemente, que no te las piten. Yo nunca había visto a Belgens como lo vi el otro día, darle este empujón porque te meten un codazo y ya es que se me hinchan, pues eso, los colganderos. Se le hincharon y le empujó al otro, pero es que ese empujón se lo habían merecido la mayor parte de los jugadores del equipo contrario, o sea, del Tenerife. ¿Por qué? Pues porque el juego era sucio. Nosotros, sí que es verdad que yo no digo que nosotros jugásemos bien, ¿vale? Pero el juego me pareció bastante sucio, el arbitraje no fue equitativo y entonces, pues, la desesperación la tienes. Entonces, entre que no te salen las jugadas, que vas perdiendo, que llegas y que se vuelven, ¿sabes? La goma va y viene. Que los árbitros no es que no te ayuden, es que te perjudican. Entonces llega un momento en que dices, oye, mira, me metes en todo, vete a tomar por saco y tal cual. Entonces, yo hablé con una persona del club y le dije que se lo hagan mirar, que creo que ya vale de que tengamos que salir desesperados. No siempre, pero la mayor parte, tanto en chicas como en chicos. Y me puso una cara como diciendo, no sé lo que harán, si el club lo habrá valorado o no. Pero sí que es verdad que cuando tú te esfuerzas en hacer algo, aunque no te salga, pero te esfuerzas y te dan una patada y te dan una colleja y nadie te ayuda y nadie lo valora, eso llega un momento en que realmente te tiene que doler. Te tiene que doler y desanimar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que digo? No estoy diciendo que lo hayan hecho bien ni que solamente sea la culpa de los árbitros. Pero, hombre, cuando yo desde la grada lo decía, esto no es deporte, esto es juego sucio. Y eso es lo que no se puede permitir. Y ya está. Hay un dato, Mara, que, bueno, una situación que es que deja claro lo que estás comentando. Y es que en ningún momento se le ve protestar a Chus Vidorreta, lo cual es maravilloso para ellos, claro. Eso algo quiso decir.
A ver, bueno, perder no perdimos por los árbitros, pero sí que es cierto que ayudaron muy poco, desde luego, muy poco. No. Hombre, ayudaron más a Tenerife que, Sí, que ser Desde que equitativo. Dudo que nos ayuden, desde que nos pusimos +1 en el tercer cuarto, que nos pusimos por delante, ahí empezaron las técnicas, A mí es que me jode porque, o sea, aquí viene todo el mundo y protesta a todo el mundo. Como dices, Vitorreta otro día, no. ¿Por qué? Pues porque el arbitraje ya le iba bien. Pero vimos el día del Madrid como protestan todos. No cayó ninguna técnica. Veo el otro día al Madrid en Granada, no en Barcelona ni contra la Peña, no, en Granada, y les pitan 4 técnicas. O sea, es que somos el equipo al que menos respetan con diferencia de toda la liga. Pero bueno, pues es lo aparte de eso, pero mira, que no hemos perdido por los arbitrajes. O sea, llevamos 2 victorias, es por culpas nuestras todas, porque no metemos triples en un capazo, porque yo creo que lo peor de esto es que dice, joder, es que encima los jugadores, yo sí que los veo que se dejen el sudor en la pista, pero es que ni con eso nos llega. Entonces, es que no llegamos. Hay que ver cuál es el problema. O sea, yo este año, por ejemplo, no veo la dejadez que hubo al final del año pasado, que dices, es que ya pasa. No. Yo, pues, cuando Soriano está en la bici, lo veo animar a sus compañeros. El otro día Robinson en Eurocup no jugó y está animando constantemente. O sea, el problema, yo creo que todavía que la idea de Ramírez no ha calado todavía. O sea, no ha encontrado cómo hacerla plasmar en la pista. Pero yo voy a ser optimista. Yo el otro día vi pequeñitos brotes verdes. Marcos Pisu lleva el partido de Eurocup, de FIBA Eurocup. Bueno, no nos dice nada porque hasta Stevenson parecía Stephen Curry. Pero es Pisu el otro día contra Tenerife. Hostia, está bien ya. O sea, ya es otro Pisu, ya no es el Pisu que venía con las molestias, que pues prácticamente ni tiraba, que perdía muchos balones. Ya era nos recuerdo más al Pisu el año pasado. Y yo el Soriano, yo el otro día lo vi bastante mejor. Sí que le vi un pequeño o gran error a Ramírez, que empezó como desconcentrado, como todos los días, mandó a Traoré a pedir cambio, y hasta que cambió, Soriano mete 2 canastas seguidas, pero no le dio por anular el cambio. Digo, joder, ahora que parece que estaba entrando, ahora le toca ir al banquillo. Digo, joder, igual le podíamos haber alargado. Con todos. Yo lo veo que lo están haciendo siempre y las chicas igual. Sí, pero tú necesitas recuperar a un jugador. Y empezó, pues ya te digo, como siempre, pero coño, mete 2 canastas seguidas en defensa, no estaba mal. Hostia, anula el cambio. Dale confianza. O sea, si tú quieres recuperar al jugador, claro. Dale si le dar 2 ataques más y ya está. Pero bueno, yo veo esos pequeños brotes verdes que es lo que me hace ser algo optimista. Algo, ¿eh? Pues yo digo una cosa. Una pequeña cosa. Es que vuelvo un poco atrás, porque es que me ha venido una cosa a la cabeza. Creo que el respeto de los árbitros nos lo perdieron cuando, no me sale el nombre, recibió un puñetazo y no pasó nada. Ay, ¿cómo se llama? Que está en el Madrid. Ay. Que era un chavalín. Ah, Carlos Alocén. Ese. Pues, no, así le dieron un puñetazo. Ya no está en el Madrid. Bueno, pues ¿dónde está? Estaba en el Madrid. Vale, pero Carlos recibió un puñetazo, que eso tenía que haber sido una expulsión, y no pasó nada. Ni nadie se quejó, más que el público. Ahí dijeron, aquí tenemos jauja. Pues a mí me preocupa todavía más si lo que estamos diciendo es el análisis que todos pensamos, me preocupa más todavía. Porque si hemos visto que contra Tenerife nos hemos dejado todo, que además los árbitros no respetan y que ha habido errores desde el banquillo y aún así hemos palmado dejándonos todo, es que entonces el equipo no da para competir. Que siempre que sí. Me preocupa todavía más. O sea, yo quiero pensar que hay algún brote verde, pero que los jugadores todavía no están en el momento en el que tendrían que estar, porque como pensemos que los jugadores están en su buen momento, y entonces sí que tenemos un problema, porque si aún así vamos palmando partido tras partido, tenemos un problema. No, pues lo que ha dicho Víctor, que no caló todavía lo de Ramírez. Hombre, y ojo que tenemos una versión de Justa de lo mejor que podemos tener ahora mismo, ¿eh? O sea, si no fuera ya por eso... Ya.
Y hombre, sí. Pero mira, vuestros botes verdes, la verdad es que aquí en el chat hay gente que les está echando un poco de lejía. ¿eh? Es decir, que me gusta que el chat se ha convertido un poco en el bar del pueblo y los 5 primeros minutos son gente saludándose entre ellos. Pero nos decían por aquí, Marta Ortiz dice que estos chicos, como se dice en Cataluña, están al pou, bueno, están en el pozo. Y nos decían más del equipo, bueno, sobre todo hablando un poco del tema de los árbitros y demás, pero Sarika, sobre lo que decía Víctor de la dejadez y demás, ya lo siento, Víctor, pero Sarika nos dice, la dejadez empezó en enero, a ver en 2 meses cómo está el equipo. Que Soriano ha dado un paso después del tirón de orejas, y preguntaba Nando que cuántos de los partidos que se han perdido, de los 8 partidos de Liga, en cuántos ha sido determinante el resultado, la decisión arbitral. Ninguno. Y pregunta, ¿en los 8? Porque claro. Y luego nos comenta, ¿no?, que la zona 3-2 que se le hizo durante mucho rato a Tenerife funcionó, porque estuvo Tenerife bastante rato. Luego dice que la zona fue una zona 2-3. Y Sarika nos dice, Carlos, el factor de partidos de nuestra liga, como lo de Bilbao, si juegas contra los grandes como los Globetrotters, aunque se pierda, y contra los más acordes a nuestro nivel, luego das pena en esos partidos que tienes que dar el 200%. Pues eso. Y luego hablaban también del femenino por aquí, pero bueno, luego lo diremos, el tema de las entradas, que nos lo ha puesto María José y demás, que ayer quedaban 385 a la venta. Olines, y yo me lo voy a perder. Pues yo acabo de hacer la cuenta, ¿eh? Ya, luego la digo, porque las he estado sumando mientras... ¿La cuenta de qué? De las entradas. La venta. Pero vamos a hablar de masculino. Yo del masculino, lo bueno que tiene es que llega el parón. No porque vayamos a dejar de verlos en el parón, sino porque creo que justo es que esta semana y la anterior ha pasado lo peor que podía pasar, y en noviembre, que eran mal rollo en el vestuario, jugadores pues como Stevenson con problemas claramente, ya no solo los rumores, sino que obviamente pues ya se han visto que había problemas en el banco. Trelbe y Hens, que lo he puesto por aquí antes y lo vuelvo a poner ahora el tuit. Es decir, la situación tiene que ser complicada para que Belhens tenga que poner un tuit diciendo que se van a empezar a ganar partidos, o sea, que ellos mismos son conscientes de la situación que se está viviendo. Lo mejor que nos puede pasar es el parón, respirar, abrir un poco las ventanas y que se aire. No sé si a la vuelta del parón seguirán estando todos o habrá alguno que ya no esté, pero creo que es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. Pues a ver si con eso toman una bocanada de aire y dan patadita en el suelo y para arriba. Pues sí, porque es que la clasificación... Trabajar y trabajar. Claro, la clasificación que la hemos puesto antes es que estamos 16º. No la vuelvas a poner, Ramón, por favor. No la vuelvas a poner. Es que solo hay dos abajo, y que son Burgos y Granada el otro día le plantó cara al Madrid. Es decir, que... Yo y a Valencia le ganó. Y a Valencia le ganó. Es que Granada desde la vuelta de Lluís Costa, ojo, El siguiente partido Granada lo va a perder. Próximo partido Granada. Nuestro siguiente rival. Yo solo espero no escuchar a nadie en el staff ni en el club hablar de 12 victorias. Porque como escuche a alguien hablar de las 12 victorias... Un año más. Otro año más, juro que es que tiro la bueno, ¿eh? Hombre, pero ahora mismo no querrás que hablen de 16, tal como estamos. Claro. Pues no lo sé, pero por Dios, pero aunque lo piensen, que nadie lo diga. Que no a ver, yo para mí, ahora el discurso del club y del equipo debería ser como Simeone puro y duro, partido a partido. O sea, en la situación en la que estamos es a por el siguiente, o sea, y sobre todo el siguiente, que es Granada. Sí, o sea, sí. A Granada, que con Granada no ganamos ni para atrás. Les hemos regalado 2 salvaciones. Ahí hemos ido ganando de partido, o sea. No están para regalar mucho ellos tampoco, Mora. No sé si habéis leído a Nando. Partido de Granada, la primera final. Sí, claro. Sí, bueno, tal cual. Es que es así, es la realidad. Lo que pasa, a mí lo que me preocupa, además de para poder recuperar el equipo, que el parón nos va a venir bien, eso es cierto, es que también lo de la doble competición ayuda poco en estos casos, porque vas a tener desplazamientos, vas a tener partidos ya más competidos que en la primera vuelta. No sé si vamos a hablar ya de Eurocup, pero el grupo que nos ha tocado es duro, ¿eh?
Ahí tienes ya equipos, algunos están por debajo como nosotros, ¿eh? El Sassari y los turcos. Sí, pero el otro día le llamaban el grupo de la muerte, por ahí. Claro, es que es un grupo difícil porque hay 4 equipos bastante nivel para lo que es la Europe Cup, ¿no? Me parece que Sassari van del 15-16, Peristeri griego al 7-13, esta mitad de tabla griega, y el Petkinspor pues van los 13-16 también, o sea que van por abajo, tendrán sus problemas, pero fáciles no van a ser esos partidos, ni mucho menos. Pues tendrán problemas como nosotros que juegan a baloncesto como juegan y ya está. Ellos dirán, pues, nos ha tocado Casa de Mon que va el 15-18. Es que ellos harán exactamente el mismo análisis. Mira, ahí va, pues si estos van los 14 en la CB, pues será un equipo más de igual ascendido este año. Pues es que estamos todos parejos, pero es que con el nivel que está demostrando en los últimos partidos Casa de Mon, no vamos a ir aquí de estrellas a ningún sitio. No nos van a tener ¿Creéis que se ficha o no se ficha este parón? O se ficha o lo tenemos complicado. Muy difícil porque si fichas extranjero tienes que quitarte uno o no convocar. Yo lo veo complicado. Que haya fuera de americanos. El problema es que cinco va buscando, media Europa va buscando 5. Claro. O sea, lo que puedas acceder, pues no va a ser un 5 diferencial. Pero con que mira los temas. Pero es que tampoco es opción. Yo realmente creo. Vale. Si el problema que tenemos ahora mismo con los 5 es primero, dubida hasta dónde da. Da hasta donde da y además sufre mucho cuando los pivots son un poco rápidos, sufre mucho porque además de que le falta altura, es que no es un jugador rápido. Entonces tenemos un problema en los rebotes, en la defensa, porque no se puede mover con la misma rapidez que un pivot de 2.12 que sea rápido. Y digo 2.12, ya no te digo un 2.20. Entonces es que el problema de la zona es que no tenemos ni altura ni rapidez. Ni tiro. Ni tiro. Sí, porque antes cuando Dubi el año pasado estaba bien, bueno, te restaba por un lado, pero te sumaba mucho por otro, ¿no? Y además te hacía jugar de otra manera con su tiro de 3, pero es que este año es que ni lo intenta. Y si no lo intenta es porque no tiene ni la más mínima confianza. Sí, y a mí que me da, porque su porcentaje bajó desde su vuelta de la lesión, que es en la mano del tiro. O sea, a mí que me da por pensar, digo, no se le habrá quedado mal la mano. O sea, es que los porcentajes de Dubi desde que volvió la lesión, es que no tiene nada que ver a los porcentajes que tenía antes, pero nada que ver. Es que ha habido un cambio. Ahora le falta una confianza brutal. Sí, pues ya no es desconfianza, actitud. Hablando de mercado, ¿cuándo vuelve Kabaka? Bueno, no lo dicen todavía. No hay noticias. A saber. Con las sesiones son un misterio. No, pero, a ver, yo lo vi hace 2 semanas en La Muela, que estuvo viendo al turco de La Muela y iba con la mano vendada todavía. Pero que es que igual. Solo lleva el dedo con una férula. Sí, pero que igual es otra de las opciones. Si tiene para largo, coño, dale. Claro. No sé. En 2026 dice Comín que va a volver. Bueno, 2026 queda un mes, tampoco. Tampoco queda mucho, claro. La recuperación es rápida. Pero bueno, depende. Lo que comentas es darle salida a Kabaka, Ramón. No sé si darle salida o darle una vaga de estas, pues igual que se le ha dado. Es verdad que lo de Dalma, pues era un tema de por el embarazo y luego el parto, pero que esté de baja. Y que alguien ocupe su plaza. Es que no sé cómo funciona en la CB, pero porque sé que tenemos dos extracomunitarios, que eso sí que no tal, claro. pero a ver, el problema ya no por el comentario de Nando. El comentario de Nando es tremendo, ¿eh? Ha estrenado chaquetón. Ha salido de modelo de la parca del Casa. Bueno, en cualquier empresa de todas formas las incapacidades temporales las cubren, sobre todo cuando son de bastante tiempo, claro. Claro, la movida es si esta lesión se considera de larga duración o no. O es una cosa que el chaval tiene el dedo vendado y tampoco vas a aportar mucho
Quédate con el... Claro. Pero que estará cobrando una nómina. Digo, Bueno, pues será el agente algún colega, yo qué sé. Es accidente laboral. Sí, pero que a ver. 100%. Que a ver, no lo sé. No, es muy raro que se te caiga una pesa en la mano y te pegues, ¿qué lleva? ¿3 meses? Pues no, no ha llegado a debutar, ¿no? Acá. Desde septiembre. Aplastamiento de dedo, creo que puse un aplastamiento. Ojo, o sea, no es sé, que- No sé, voy a hacer no es unas que tuviera una cabecinas fractura. Es que Claro, se pues la por eso que aplastó. si es de larga duración tienes opción hacer esa sustitución. Es que no es Si una no se ha rotura. hecho, No es una rotura normal, un aplastamiento. Es que se te ha descompuesto el dedo, o sea. Que es que el dedo lo debería de llevar. o sea, que lo lleva tapado para que no se lo veamos, no porque le duela. Pero, Para que no haya mareos en el día. Sarika, que está dándolo todo ahora en el chat hoy, que aprovecho para mandarte un saludo, jugó el partido de presentación Cavaca y decía que si fuera una canción sería sin noticias desde Esmirna. No sé. Yo no lo entiendo. Si es de larga duración y lo puedes justificar, porque entiendo que hay que justificarlo con partes médicos y tal, Sí. coño, tienes la opción de hacer ahí una sustitución, de fichar y ocupar una plaza y no sé. Pero yo Algo, creo algo que- raro hay ahí. Yo creo que no es un Que solo problema. juegan de fichar a presentación, alguien, van diciendo por el chat. Sí. Sí. de hecho. ¿El que dices, Willy? Yo creo que el problema no es poder fichar a alguien. O sea, tú puedes fichar ahora mismo a alguien si lo tienes disponible. Sí. Sí, Estarás pero bueno. con 13 o 14 fichas y ya está, no pasa Claro, nada. ¿no? yo lo digo por eso, por las 14 fichas. Otra Pues cosa bueno, ¿A quién Mirando- traes y de dónde sacas el dinero? Claro, ahí ya. pues, pero que cualquiera, coño, te has traído a Cavaca que se le cayó una pieza en la mano y se la chafó antes de empezar a jugar. Pues, Nando, cualquiera será más o menos. Nando A saber en qué el estaba chat haciendo, ¿eh? acaba de decir que si hubiera ido a la madre ya estaría. Cualquier mutua. Me da igual la más que cualquiera. Sí, ya estaría currando. Pues eso. No, bueno, a ver, que Cavaca que se recupere y que ojalá Sí. no le quede ninguna secuela, por supuesto, y que le deseamos lo mejor. Pero que con todo, no sé si Cavaca es el jugador que ahora mismo necesita este equipo. No, No sé. está claro. En las Pues- fotos, pues en que las fotos del bueno, año que a viene priori, saldrá así. sumará A o no priori sumará más, era el eso 4 seguro. tirador. Claro, pero yo por eso lo decía, porque se suponía que era junto Que a ahí Stevenson sí en que no se principio hace tenía que papel tirar. porque Robinson no es tirador, No es Jaime tirador. no es tirador, Stephens que va al 4 no es tirador, Miguel sí va al 4, que también juega de 4, este año va a bajar el porcentaje. O sea, necesitamos, aparte de un interior, un 5, yo casi traería antes alguien que te meta de 3. Necesitamos abrir un poquito más Tirador. el campo. Ya puestos, un 5 tirador, ¿no? Pues total, Sí. no van a traer a nadie, que podemos pedir. Ya. No sé. No sé, pero es que es la planificación del equipo. El otro día no sé a quién leía por Twitter, ¿no? Que decían, es que Jesús Ramírez tenía un equipo que lo habían hecho antes de que llegara él y que los jugadores pues no se adaptaban a su juego y pues, macho, es que el año que echas al entrenador que lleva 3 años o 2 años, bueno, en varias etapas, y que no está gustando y que la gente se queja y demás, bueno, por lo menos haz bien la planificación. Pues si tienes un equipo en el que los 5 no pueden jugar de 5, los tiradores no solo no meten, sino que es que ni miran el aro. En defensa no defiendes. Has acertado en los bases que ya estaban en el equipo. Pues que con ese resumen que has hecho, ¿qué puede salir mal? ¿no? Claro, es que no sé. Es que Pero me bueno, estáis deprimiendo, ¿eh? Esa Yo es, que, aplastamiento, yo es que hoy he pasado mucho frío y vengo medio enfadado porque pasa mucho Bueno, frío. y aunque Mira, en todo ¿sabes lo os que digo, pasa? Mirad, hay que fijarse en cuando sale Jaime a la pista, que se quita la camiseta y se sube la cresta, Taore que lleva gómicas aquí en los brazos para que se le marquen los músculos. ¿No lo habéis visto? Lo guapo que está con esos brazos así. Pues ya está, esas cosas que nos alegran la vista de vez en cuando también. Por eso va Soriano con el pantalón como va y no te alegra. Claro, pero escucha, que yo no me había dado cuenta, pero mis amigas, que se llaman igual, mis Lauras, me dijeron que es que el slip, que lleva slip, es de tiro alto, o sea, que sube mucho, que no es plano, o sea, que tiene un arco muy pronunciado. Y chica, hay que mirarlo, esto tenemos que observarlo. Me bajaré un día con Willy y tenemos que mirar estas cosas. O si no me pongo con Aldara, que está más abajo todavía. A Willy no le hagas tirar esas cosas. No me líes. Con todo, aún tenemos algo más de ilusión que el año pasado. Y todavía estamos viendo mejores partidos que el año pasado.
Sí, pero a Con ver, todo, ¿eh? peor no juega. Estábamos más en el momento contentos. en que. No, Claro, no, pero quiero decir que aun con todo lo que estamos diciendo, es Sí, verdad que este equipo mejora el equipo del año pasado. Aun con todo. A estas Sacando alturas, el año pasado fallos estábamos que como un no. tiro, Ojo. Sí, Bueno, bien, pero Ganando todo en casa y perdiendo de 30 fuera siempre. Sí, el arranque fue mejor. no sé. Es que yo tengo ahora puesto aquí los resultados. Es que se ha palmado con Breogán. El partido, como decía Sarica, con Bilbao. Que en muchos nos ha jugado mal. Es verdad que por lo general siempre contra los que son mejores y ya sabes que vas a perder y supongo que van desestresados. Pero hay pues decía antes también lo de Laura, pero hay una cosa que se está convirtiendo un poco en el Real Zaragoza, que también lo mencionaban por el chat, que es como que hay presión por tener esos resultados y cuando viene un partido que en principio es de los tuyos, de tus rivales, de los que tienes que ganar sí o sí y tienes que llevártelo, coño, me parece que nos hundimos. Y no sé cuál es el motivo, porque luego contra los equipos grandes, relajados, no se juega tan mal. En Europa, que juegan contra algún equipo que podría estar en cualquier 3x3 llamándose Pamesa la de mi casa, pues tampoco se juega tan mal. Pero no sé qué es lo que pasa. A ver, salvo el partido de Bilbao, que fue un desastre, en ACB no has perdido por derrotas muy abultadas, ¿no? Con lo cual, la mejora, posiblemente estarías en partido, no te irías de partido, ¿no? Eso también es cierto. Y algunos rivales han sido, bueno, un Juventud, has tenido también a un Real Madrid, bueno, Unicaja, Tenerife, o sea que quiero decir que salvo el Bilbao no ha sido desastre de marcador por lo menos. Lo que pasa es que son carencias que, claro, si las vemos nosotros, el rival ni te cuento, ¿no? Ya, bueno, perdiste contra Breogán, que luego se ha recuperado, pero Breogán venía de encajar 200 puntos casi en 2 partidos. Ya, eso sí, esa fue también una derrota un poco sorpresa. Sí, pero Bueno, Breogán ha ganado la semana pasada a Murcia también en su casa, hace 2 semanas. Sí, Breogán bueno, está- y ahora hablaremos de Granada, pero que, a ver, Yo nosotros no tendríamos que es estar por- allí nosotros. Sí. No es por hacer de padre, pero es que llevamos casi 40 minutos de programa y no hemos pasado todavía al próximo partido. Así que por mi parte, que además que sea así, por favor, Víctor, próximo análisis del rival del Granada. Pues no lo había preparado para la siguiente semana, como hay parón. Venga, pues si quieres. De hecho, claro. de hecho, no lo había preparado. Porque pero vamos. Pero si queréis. ¿Queréis que avancemos? No, pues espera, si quieres hacemos una cosa. Bueno, sí, también es verdad que dicen por aquí conmigo no hay prisa, Carlos. Sí. Vamos a dejar las cosas a ver si con el parón. Próximos rivales de Casademón masculino por encima, sin entrar en detalle, tanto Granada en ACB como próximos partidos de Eurocup. A mí me preocupa un poco, es verdad, porque a partir de ahora damos un salto en Eurocup, en Europe Cup, perdón, en la Europe Cup vamos a dar ese salto y van a ser rivales que nos van a exigir un poco. Las temporadas pasadas ha ocurrido lo mismo. En esta primera parte, la fase de grupos inicial hemos pasado sin pena ni gloria, pasando por encima de ellos, pero en cuanto hemos pasado de fase han empezado a venir aquí equipos que parecían los Globetrotters y nos han empezado a aguantar de vez en cuando. Entonces, si de verdad quiere poner el entrenador quiere poner el foco en la Eurocup, en la Europe Cup, cuidado que tampoco estamos para desperdiciar los partidos de ACB. No. Entonces, la ACB es lo que menos se puede desperdiciar. No, y es que encima vas a tener problemas para entrenar, no vas a tener días, viajes. Es que. Dentro de A mí me preocupa mucho. malo, es que en Europa empiezas jugando en casa el día 10, si no me equivoco, luego te vas el 17 y ya te olvidas de Europa un mes. Hasta, creo que es hasta 4 semanas más tarde ya no hay ningún partido europeo. Así que es verdad que vuelves a jugar fuera de casa. Pero por lo menos ese mes ya es solo centrarse en ACB, ni ningún viaje, ni Grecia, ni Turquía, ni nada.
Yo iba a pedirle a Alex que nos hiciera un poco de resumen de lo que nos viene en Europa, porque lleva 3 semanas pendientes de ver qué grupo nos tocaba. y entiendo que por lo menos habrá visto cómo el Peristeri Basket Club juega en su liga. Pues, en su liga no, pero en Europa sí que está Claro, por eso. y demás. Y a ver, en la primera jornada le ganan a Bilbao y luego ganan todo, excepto cuando juegan en casa otra vez contra Bilbao, pero te ganan un partido de 30 como que en la última jornada jugándose el primer puesto sufren para ganarle a casi el peor equipo del grupo. Así que, bueno, te pueden jugar muy bien o pueden parecer para el bar. Luego también tenemos unos turcos de Esmirna, de la ciudad de Cavaca, el Petkimspor, que pierde el primer puesto en la última jornada perdiendo en Rumanía, que a priori, también creo que decía antes Willy que estaban 13º de 16 o algo así. O sea, a priori en una liga como la turca contra la ACB, un equipo que no sé cuánto peor, pero es peor. Y luego, pues Asari sí que gana su grupo. Pero en Liga creo que decía antes ahora en el chat, si no he leído mal, que estaban en descenso, que llevaban 2 victorias de 9 o algo así. Así que, a ver, ningún equipo está... nuevamente no pasa como otros años, que tenías el año pasado al Tofas Bursa, que llegabas y iban primeros de su liga. Así que vamos a ver que aprovechar eso, digo yo. El Peristeri es el equipo que tienen un cedido de Valencia, así Sí, por la cara. Hay un tal Álvaro Cárdenas. Álvaro Sí, ¿no? Cárdenas. Sí. Que ya me dirás tú. Mandarlo. No Bueno, sé. ya- Una cesión ¿Qué habrá rara, hecho ¿no? ¿Qué habrá hecho el pobre muchacho en Valencia? Claro. Para que juegue No sé. Que lo manden de castigo. Lo ha mandado su peor enemigo, claro. Sí, sí. Yo tenía una tía monja que de repente la mandaron a Italia y la familia siempre decía, ¿qué habrá hecho para que la manden a Italia? Pues, Y es como mandar a un hijo a un internado militar o algo así. En el equipo turco juega un conocido también, Phil Scrap, que bueno, tiene unos cuantos años de experiencia en ACB. Sí. Bueno, fácil no será. Bueno. A ver, Era el scrap malo, ¿eh? El bueno es el que jugaba en Tenerife el otro malo. día, que jugó poco. Como nos pasó con los Ponizka, ¿no? Esto como también es malo. sí, señor. El malo vino para aquí. Bueno. ¿Qué más? Yo, la verdad es que con respecto al masculino creo que lo hemos dicho todo, no creo que alarguemos demasiado porque con la tontería llevamos 45 minutos. Así que, y creo que además lo que nos apetece ahora hablar sobre todo es de las chicas porque es que tenemos un partido mañana soberbio que vamos a tener que echar el resto. Mariona ya ha dicho en la rueda de prensa que quiere jugar la Final Six. Fingal ya dijo que quería jugar la Final Six. Pues todas a jugar la Final Six. Antes hacía cuentas, aunque por aquí seguro que en el chat habrá quien, ya lo sé, que me va a corregir. Tribuna superior quedan 29 entradas, esquina anillo 162 y creo que hoy, porque miré el otro día y no estaba a la venta, así que o ha sido hoy o ayer, no, han sacado ya a la venta el fondo superior telescópico, que creo que ahora sí que ya están a la venta todas las del pabellón y que ya no se han guardado ningún sector. Puede que se escape alguno por ahí, pero creo que no. Y quedan... El tema de aforos, Comín lo lleva siempre al dedillo. Por eso que Comín corregida, a mí me sale que ahora mismo hay 341 entradas a la venta, incluyendo el fondo superior. Es cierto que queden 341 a la venta no implica que el pabellón se vaya a llenar, porque hay 8.000 abonados únicos del abono masculino y femenino, que de estos, evidentemente, los 8.000 no van a ir. No sé si irá el 50, el 70 o el 90%, pero es verdad que fallarán de esos algunos. ¿Cuántos estaremos? Hombre, yo creo que si estamos un miércoles hasta las 8 de la tarde, 7.000, 8.000, ni tal mal, ¿eh? O sea, ni tal mal. Está muy bien. O sea, que es un miércoles a las 8 de la tarde. Es verdad que es un par de días.
pero es un miércoles a las 8 de la tarde. Si estamos 8.000, primero el club ha hecho mucho a poca, pero ha hecho caja. Y segundo, para todos los abonados, ver un Mersin, ver este partido jugándonos lo que nos jugamos, es un partido que va a ser bonito y sufrido, eso seguro. ¿Cómo veis el partido? Pues yo para empezar no sé si llego, así que ya no sé. Porque tengo a las 6 la última clase que doy en Fraga. O sea que ya veremos. Si no llego aquí. Pero bueno, yo por mi parte, por aquí decían, es verdad que yo cuando has dicho que estaba sacando cuentas pensaba que ibas a decir cuánto dinero había sacado el club con las entradas. Pero bueno. No, por aquí decía Nando que a ver si se superan los 8.000 y contestaban no, pero más de 7.000 seguro. Yo en el tercer cuarto me voy, dice Sarika. Bueno, yo creo que es el partido, ¿no? Que también tiene que hacer afición en este partido. Y porque este año, pues es verdad que en Liga se está yendo bien, en Europa, pues bueno, dentro de lo que cabe, es un poco también lo que nos esperaba, ¿no? Con una pretemporada que ha empezado tan pronto y demás, pero yo creo que es el momento para ganar, para seguir en Europa. Que diga Mariona que parece que nos gustan las finales, pues bueno, nos gustan, pero puede ser la última y hasta la Final Six, no hace falta que sigamos con finales. Y yo creo que es el partido que todo aficionado de Casa de Monzaragoza, femenino, masculino, abono completo y abono singular, quiere ver contra un equipo turco que, aunque tampoco viene en sus mejores momentos, trae siempre jugadorazas y es baloncesto. Baloncesto bueno, bonito y barato, comillas, para quien sea. Sí, hombre, barato. Teniendo en cuenta que la Bona podía sacar hasta 4 entradas. Claro. Barato. Sí. Por eso. Bueno, las pocas que quedan, yo creo que mañana se venderá alguna, bueno, sea como sea, y la gente que vaya, quienes vayamos, lo pasaremos bien seguro. Pero más allá de esto, ¿qué planteamiento creéis que debemos hacer a Mersin? ¿O cómo creéis? Según la rueda de prensa, Carlos Cantero sale a ganar el partido. Tiene que ser así. No sirve salir a proteger un +7, no es un resultado que podamos, con el que vayamos a estar cómodas. Tenemos que ir a ganar el partido. Pero además tenemos que ir a ganar el partido primero porque hay que ganar el partido, porque si vas a mantener el resultado y acabas perdiendo el partido, hacer las cuentas no se nos va muy bien. Entonces no vaya a ser que luego la vayamos a liar. Y segundo, porque además si lo que queremos es jugar una siguiente fase con ciertas posibilidades, tenemos que ir con una victoria más. O sea, no nos vale perder de 5. No. Lo que pasa es que el rival lo va a intentar, ojo, que es que el fracaso de Mersin este año puede ser tremendo. Aún ganando y pasando, lo va a tener francamente imposible, pero es que no pasar ni la primera ronda, cuidadín, eso no sé qué tal le sentará a la propiedad de Mersin. Como es un palo. Bueno, lo positivo si echamos a Mersin es que ya no los volvemos a ver hasta el año que viene. Ya, eso sí. Bueno, vendrá presidente del Mersin. Espero que no. Yo espero que sí, porque si las eliminamos, oye, partido con espectáculo, se alarga un poco, ahí, liada, larada. Espectáculo asegurado, eso está claro. Ya que no nos dejaron en el Casademón Peña disfrutar del extra show y las mandaron al vestuario, pues por lo menos el presidente de Mersin. Claro. Comenta programas T5, que es verdad que este año Mersin tampoco tenía un equipo tan bueno. Es verdad. Tan bueno como en ediciones anteriores, sí, de acuerdo, pero tienen ahí 3 o 4 jugadoras o 5 que Este año tenía mucha diferencia entre el quinteto inicial y el banquillo. Sí. El año pasado no era así, el año pasado era un plantillón. Y este año en el partido de ida vi una diferencia tremenda. Sí. Su quinteto es brutal, lo que pasa que luego, pues bueno, la rotación ya es donde se les cae, pero aquí tienes un equipo muy distinto, no tienes ninguna super mega jugadora de estas que te hacen 30 puntos, pero tienes un roster muy equilibrado. Sí.
Ojo, Sárica. Que venga con pijama y orinal ahora que sabe cómo se duerme en el calabozo. Pero, Y a dormir. ¿Qué Yo- recuerdos? A dormir. Se lo llevaron detenido la Que otra venga vez. preparado. Se lo llevaron detenido la otra vez. Sí, estamos en la completamente final, En la Final Six. en la final, sí, 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 sí. la liaron abajo, luego se subieron arriba, Sí, se sí, echaron sí, a sí. Se correr, pegaron con los de y la luego se seguridad. pegaron con la policía, con los de Con la seguridad. policía. Sí, eso lo vi, lo que pasa que no sabía que... Bueno, claro, sí se pegó con la policía ya. Sí, sí, durmió en el calabozo. Imagino que ahí en el calabozo sacaría el fardo y diría, "Venga, Claro. dejadme, Toma. venga, venga, Adiós. ¿cuánto vale esto? Venga. Sacaría millones de liras turcas que no valen nada. Y entonces Repartiendo. pensaba que... Bueno, Bueno, partido vital. A la altura del partido de Brno, desde luego, porque con Brno nos jugábamos entrar en la final, en la Euroliga, y ahora nos jugamos a ir en ella. Es todo o nada. Yo creo que además el partido de Estepona, que hilamos si queréis un poco también, nos ha servido para volver otra vez a la dinámica después del parón, donde además las rotaciones en Estepona sirvieron para lo que sirvieron, para darle minutitos a todas las jugadoras y bueno, empezaron a un rodillo, ¿no? Ibas 20 arriba pues, o 15 arriba, podías relajar, se te acercaban, acelerabas un poquito. Estábamos muy por encima de Estepona, ganamos de 5 como podíamos haber ganado de 20 o de 30, pero sirvió para lo que sirvió, partido ganado, no pretendíamos más, sin lesiones, sin excesivo cansancio y el objetivo es Mersin indiscutiblemente, ¿no? Esa es mi opinión. No sé. Sí. El partido importante era el del miércoles. En Estepona, Estepona tenía 2-3 jugadoras muy buenas, pero el resto del equipo pues ya era más flojete. Te podías permitir el lujo de dar una rotación amplia y de pensar claramente en el partido del miércoles. Mara, que estás muy callada. Es que como me voy y me vengo y me voy, ya no sé cuándo estoy. Por cuándo eso, no. por eso te No, a ver. pregunto, por eso te pregunto. Antes Pues de que pareado. suene. Como muy bien, Pues no, a ver, yo es verdad que el otro día, el partido contra el Estepona, pues a ver, yo pensaba que íbamos a ganar de más, pero claro, si haces que jueguen todas, es normal que la puntuación no sea tan elevada la diferencia, ¿no? Que también es importante, luego lo saberás, también importa. Pero sí que es verdad que el partido de mañana es una final, a mí medio presidente con los matones que no, nos echan las risas, pero yo creo que nuestras jugadoras son muy profesionales, saben lo que tienen que hacer y lo van a dar todo. O sea, a mí me da mucha pena no poder estar mañana por cuestiones de salud, pero la verdad es que yo tengo plena confianza en ellas. Bueno, yo tengo plena confianza siempre, pero en estos casos más, porque no sé, yo creo que van a ser más concentradas esas lagunas que hay a veces que hemos visto y que siempre hemos comentado. Yo creo que ya después del parón esto está superado, que la concentración va a ser total y que van a hacer el equipo, ¿no? Que es lo que hablamos muchas veces de que el juego individual no les beneficia. Cuando juegan en equipo se nota muchísima diferencia y que no hay que ser individualista, ¿no? Que hay que pensar en el resto y de esta manera, pues bueno, pues para adelante y a disfrutarlo todos los demás. O sea, yo desde casa os voy a ver, poneros de pie, vamos, es que voy a ver de pie hasta Willy. Sí. O sea, que es difícil. Al que es difícil ver sentado es a Víctor, no a Willy. Entonces, A Willy mañana... esta temporada ya le he visto levantarse 3 o 4 veces, ¿eh? Y eso ya me está sorprendiendo. Te voy a contar, pero Tenerife son me enervaron un puntuales. poco. Entonces, yo creo que mañana va a ser tu día. Ay, Mañana yo encantado. Liberad a Willy, liberad a Willy. Liberarme, por favor, liberarme. No, pues en serio, no, yo lo digo de verdad, yo creo fielmente en ellas y que si por favor que jueguen en equipo porque hay una diferencia brutal en los resultados y en el gusto que nos da verlas, claro. Que también tenemos que disfrutar, no solamente viendo el marcador con mayor puntuación, sino viendo cómo juegan en equipo, que lo saben hacer y muy bien, y los resultados son mejores.
Y planteamiento para el partido de mañana desde el banquillo, esta mañana lo digo porque esta mañana estábamos comentando y decía, no recuerdo quién era, creo que era por X, alguien decía, yo saldría en zona y a ver lo que pasa. Claro, Ya, tenemos un problema con la zona. Y es que tienen unas tiradoras. por eso te digo que como salgamos en zona y veremos un poco las No sé. exteriores, nos van a acribillar. Si salimos en una zona larga, pues es que igual hacemos, dejamos en la pintura nos hacen un roto. Defensa individual, no sé. Mersin es verdad que es un equipo que juega baloncesto, pero al final todos sabemos que los equipos turcos juegan a otro baloncesto. Y a veces... Uno más marrano. No, ya no hablo de más marrano, hablo de juego más individual. Sí. Praga, por ejemplo, sin ir más lejos, ganó el año pasado la Euroliga con jugadorazas extraordinarias, pero es verdad que abusando del juego individual, porque el juego en equipo en Turquía, no, en Turquía como en otros, como en República Checa, por ejemplo, no. Son equipos que no tienen, ¿no?, un equipo sólido en cuanto a dinámicas de juego, que las tienen evidentemente, pero que abusan del juego individual. El problema es que si abusan del juego individual y entramos en ese juego, nosotros vamos a perder o vamos a salir perdiendo. No sé, a ver, es cierto que acumulan muchos minutos las 5 o 6 jugadoras más habituales. Ahora han incorporado a una jugadora alemana, ¿no?, que estaba lesionada. Jesús Soder. Pero lo que hablamos es que cualquier jugadora de estas vamos, yo el partido de ida vi cómo enchufaba unos triples que decía, ostras, es que les da igual quién le caiga en la mano. Entre otras, por ejemplo, Burke, que tiene un 40,9% de tiro de 3, de acierto, o Van Lu, un 43,8. O sea, es que cuidadín, o sea, no les puedes dejar respirar, ¿eh? Hay jugadoras que como les dejes tirar, te van a reventar el partido. En defensa, yo no creo que vayamos a zona, no lo veo. Sí que vamos a tener que amarrar muy bien a ciertas jugadoras. Y en ataque yo creo que vamos a tener más facilidad, porque al final, si ellas tienen poca rotación, les va a costar. Y cargarlas de pienso que faltas. la zona Esto tiene que ser es lo que iba a decir impulso. ahora, Mara. Jugar nosotras mucho en el juego interior para Claro. intentar cargar de falta sobre todo a Claro. sus exteriores. Es que al final A- tienes a cinco que titular. jugar tus bazas. Si Claro, ellas tienen poca claro. rotación, te tengo que o forzar Claro. faltas o me vas a dejar meter canastas más fácil. Bueno, pues algo sacaremos de ahí, ¿no? A ver, El problema aquí ya sabéis que es que no. Mara, perdona. No, que es lo que estamos diciendo. Si ellas tienen una mala rotación y conseguimos que las 5 titulares las cargamos de faltas, nosotros tenemos la suerte de que tenemos rotación. Entonces, aunque Josquea no nos cargan tanto de faltas a nosotras, pero si ellas las tienen que sacar a las segundas, podemos ahí tener un buen handicap para marcar una distancia. Te puedes permitir ir a un partido duro, un partido de correr mucho, de mucha rotación, donde ellas les puedas penalizar. Sí. ¿Estas son las que corren mucho? Seguro. Es que hay unas que corren muchísimo, que es una barbaridad. Seguro que sí. Corren No sé normal. qué nos muestras ahí. También es cierto Ramón. que Euroliga, ya sabéis que los arbitrajes en Euroliga permiten darte palos bastante Pero no interesantes. son equitativos, si no me tires de la lengua, que siempre pasa lo mismo. No, mira, yo en Euroliga yo creo que Sabes que ya vale. no hay un arbitraje que sea malo para un equipo y bueno con el otro. Cuando el arbitraje es malo en Euroliga es porque es malo, ya está. Y pitan Bueno, mal. en general es malo. En la liga femenina, en la Euroliga, el arbitraje es malo, pero es malo porque los árbitros suelen ser malos. Ya está. O sea, no porque tengan una preferencia por pitar a favor de uno u otro. Entonces, sí que es verdad que en todo el arbitraje en Euroliga es tremendamente permisivo y hay palos muy gordos en Euroliga que en liga femenina se pitarían. Entonces, tendremos que enseñar más esos golpes cuando lo ordenen.
Mira, hay la pintura que se la guarde, que no saque el culo que lo saca. Yo digo una cosa, igual. Si te van a pitar una falta, Hazla que bien. se haga Hazla bien, hazla bien, sobre todo que no haya dos Eso es. vacunos. que se haga daño y que la tenga que cambiar. Hay dos estadísticas, ahora que hablábamos de números y que os he puesto aquí la comparación de los dos equipos, que definen un poco también lo que veíamos ahora por el chat, ¿no? Que decían por aquí equipo es la palabra clave, también lo ponía Marta el tema del equipo, y si lo miráis bien, bueno, la superamos en puntos, pero luego del resto de números es asistencias y robos, que es defensa y juego en equipo. Son las dos cosas básicas en las que sí o sí somos mejores. El rebote, pues hasta ahora nos superan en todas las facetas del rebote además. Ponen más tapones, más faltas personales, pues estamos empatadas, 19,4, pero es que hay que jugar, como dicen por el chat, en equipo, y luego pues ya si queremos, como el que os he puesto destacado, hay que dar palos como ellas, pues bienvenidos sean también. Sí, que mañana pitan, mañana puede ser increíble, ¿eh? Árbitras inglesas y noruegas para nivel Euroliga. Es que es ridículo. Esto es como cuando en un mundial te pita un árbitro de Panamá. O Panamá tiene algún jugador. Al final... Pero además, vamos a ver, hablando un momento del tema arbitral, del trío arbitral, estos señores y señoras cobran una pasta, porque se supone que son profesionales, ¿vale? Contra mayor formación tienes, tu salario es mayor. Entonces, un árbitro que ve una falta y dice, ay, voy a ver cómo evoluciona. Ay, uy, eso no puede ser. O sea, bueno, la ves y pero pitas, eso debe ser normativa, ¿eh? Eso debe ser normativa de tiene que tener pito flojo, soplar. Vamos, eso debe ser una normativa de la FIBA porque pasa en todas las competiciones. O sea que no. Que yo también pensaba que eran un poco que iban un poco más atrás y entonces lo veían llegar más tarde, pero que no, que debe ser una cosa de normativa. No, que es verdad. En partidos internacionales también está pasando. Tenemos que traer un árbitro al programa y que nos lo explique esto, ¿eh? Venga, pues vosotros que conocéis. Pues a ver quién nos lo puede explicar. Yo no me llevo muy bien. Hoy un árbitro. Yo ese día no estaré. Y lo entrevisto yo. A Perú, un árbitro aragonés, a Peruga. Sí, ya está. Qué divertido. Bueno, próximo partido Mersin, creo que ya hemos hecho el scouting necesario, pero siguiente partido de Liga, que no nos olvidemos que al final la Liga no se nos puede escapar, es Estudiantes, rival que no está en su mejor momento, pero que tampoco me fío. Y lo estuve viendo un ratito contra Girona, a Girona le estuvo compitiendo y se fue creo que 10 o 15 arriba al descanso. Luego es verdad que Girona en el tercer cuarto le hizo un 10-30 y a partir de ahí ya no tuvo nada que hacer Estudiantes, vamos, fue un rodillo Girona, pero no me fío del todo de Estudiantes. ¿Cómo veis ese partido para Liga? Es que no tienen para nada mala plantilla, es que tienen buena. No sé qué está pasando con Estudiantes. Ya es que la verdad que no les he visto ningún partido, pero no sé. Es bastante raro, la verdad. ¿Han renovado bastante la plantilla, puede ser? Sí, pero tienen buenas jugadoras. Marta Ortiz dice, si ganamos mañana, ganamos el domingo, si perdemos mañana, perdemos el domingo. Hostia, no, si perdemos mañana y perdemos el domingo... La resaca del partido de mañana. El domingo hay que ganar. Y mañana también. Eso es, y mañana también. Ganamos los dos, hombre, no fastidies. Hay que tener confianza, hay que salir con esa mentalidad. O sea, no podemos ser negativos, porque lo negativo llama a lo negativo. Entonces, si nosotros transmitimos energía positiva, les va a llegar a ellas y ya veréis cómo van a salir súper motivadas. Venga, todos a mandar energía positiva, venga, así, todo el mundo, y ya veréis. ¿Veis que ganamos? Marta, sí, hay que tener energía positiva, no negativa. Parezco un entrenador de fútbol, ya lo sé, pero es así. Bueno, abrimos líneas para hablar con Mara cuando queráis. Que ya lo te sorprenderías mucho, Ramón. Te sorprenderías mucho.
Echa las cartas, Mara, echa las cartas. Las cartas Los no. cocos, echa los Las cocos. cartas A ver no, qué- pero qué tengo nos ahí un dice. brujerío. Que la clave está en los pivots. Es que estudiante solo tiene Aceibo, que es buena, que es muy buena. Pero claro, nosotras tenemos mucho más. Claro, Pues bueno, yo creo que ahí puedes dar un poco la clave. Para ganar partidos. Ya está. sin ir más lejos, Estepona, por ejemplo, hice un buen partido, Sikakone y Greter, que a mí siempre me ha gustado mucho Sí. Medi Greter, ¿eh? Me ha parecido que estuvo también, pasó por Estudiantes, si no recuerdo mal, estuvo Sí. un par de años en Estudiantes, y tampoco nos plantaron cara, es verdad que son dos jugadoras solo, pero bueno, Estudiantes, no sé, no termino yo de Ya. fiarme de ese partido, sobre todo por lo que vamos a arrastrar del miércoles. Ramón, ¿te parece si echamos un vistazo al chat que está bastante movido? Sí, pues mira, vamos a ponernos con los últimos mensajes que nos daban sobre el partido de Mersin y sobre las árbitras, ¿no? Que hablaban de esto de las árbitras inglesas y noruegas. Se comentaba por aquí que igual es que la formación que hacen es online, con eso es suficiente. Y, Eso es de Willy. y que nos decían por aquí, Visiones 2020, que la árbitra noruega está en todos los partidos o casi. Debe ser que hay vuelo directo a Zaragoza. Y bueno, una de las estrategias también que nos planteaban por aquí era que hay que cogerle el hilo al árbitro y a partir de ver cómo están pitando, pues jugar acorde al arbitraje. Tampoco está mal. Por aquí, Mara, que respondía a Marta diciéndole que ganamos los dos partidos. Contra Estudiantes, nuestras pivots son claves. Bueno, programas T5 debe ser la cuenta B de Aldara, porque es contra Estudiantes, nuestras pivots son claves. Ellas solo tienen Aceibo de 5. Bueno, se empiezan a levantar las caretas. Será un partido difícil, pero como dice Marta, si ganamos mañana estarán súper motivadas. Nos decía Sara que la dirección deportiva de Estudiantes, pues que es nefasta. Y Comín, que igual se le está haciendo bola porque dice que hasta el domingo queda mucho. Y que encima en casa. Pues igual, pues ya veremos. También pues hablan de que obviamente la capitana no dejará que ninguna se venga abajo y se rinda. Comín, que comenta que aguantaron 3/4 a Girona y que si hace falta, nos dice Sarika, Mariona lleva a Benito a animar. El nuevo perrico. Y ya está, porque por aquí pues ahora se responden entre ellos y eso. Y hay corazones para programas /T5, pues bueno, no sé, ya veremos. Desmiento que yo sea Aldara, nos comenta programas T5. Mientras Aldara estaba mirando abajo en el teclado. Sí, sí. Eso es justamente lo que contestaría alguien que tiene una cuenta así. Exacto. Le hemos pillado. Aldara no dice que no, ¿eh? No, yo no soy. Ni confirma ni desmiente. Sí, wow. Pues eso, y hasta aquí. Pues bueno, pues próximos rivales, en cualquiera de los casos que nos vamos a jugar. A ver, el de Liga es verdad que el tropiezo puede ser un tropiezo, pero estos partidos yo siempre digo que son los típicos partidos que ganar a Estudiantes no te va a dar una liga, desde luego, pero que al final te la puede acabar quitando, porque si pierdes estos partidos... Sí, luego te acuerdas. Te acabas acordando, porque luego nos tocará ir a IDK, que por cierto va como un tiro, que tal, y además allí siempre palmamos. Entonces esos partidos que vas palmando cuando no debes, pues al final acabas arrastrándolos. No, y que luego en casa no puedes perder partidos así. No, o sea, fuera no sé, pero en casa no. No puedes. No puedes perder ni Mersin ni puedes perder contra. Efectivamente. Y ese es el resumen y con eso nos vamos a quedar. Y con esto vamos a dejar a Casademont. Antes, eso sí, vamos a dejar el vídeo de Luis. Vamos a poner el vídeo resumen primero de ACB, luego os contamos una cosita y luego os ponemos el vídeo de Luis también del resumen de las chicas. El Casademont Zaragoza entró al pabellón Príncipe Felipe con la urgencia de romper su mala racha, pero se encontró con un Tenerife bien organizado, que volvió a dejar claro que el ACB no basta con competir, hay que acertar. Al final, 76-84 para los visitantes. Desde el arranque, Tenerife tomó ventaja con acierto exterior, mientras Zaragoza sufría con la muñeca helada. Los locales arrancaron con un parcial en contra y solo impulsos de Santillusta consiguieron resistir. Pero al cierre del primer acto ya había claras señales de alarma. Solo 17 puntos anotados en 10 minutos y un rival que ya mandaba. En el segundo acto, aunque Zaragoza mejoró algo en defensa, capturando rebotes ofensivos que dejaban esperanza,
El problema principal siguió siendo el ataque. Un pobre 19 de 48 en tiros de 2 y un escaso 6 de 21 desde el triple. Es decir, oportunidad tras oportunidad desperdiciada. Tenerife, por su parte, mantuvo su pulso desde el perímetro y fue madurando el partido sin excesiva brillantez, pero con oficio. El tercer cuarto ofreció un pequeño atisbo de remontada. Zaragoza logró momentáneamente ponerse por delante gracias a Justa, Belhage y un par de buenas defensas. Pero justo cuando parecía que podía cambiar el guión, Tenerife volvió a actuar con cabeza. Varios libres, tiros exteriores, control del tempo y volvió a escaparse. El último cuarto fue un espejo cruel. Zaragoza intentó, pero ya con menos acierto y más desgaste, el rival cerró con eficacia. Para mí esta derrota no es tanto un accidente como un síntoma. El Casademón Zaragoza tiene ganas, no se rinde, lucha, pero le falta lo más duro. La regularidad en el tiro, la calma en los momentos claves, un 5. Cuando ves que tus porcentajes de 2 y de 3 se hunden y que aun dominando rebotes ofensivos 47, no los transformas en ventaja efectiva, sabes que hay un problema estructural. Tenerife hizo lo que debía, jugar con su plan, sin armar ruido, acertar cuando tocaba y castigar los fallos del rival, y ahí Zaragoza volvió a pagar el peaje de los errores acumulados. En este punto, competir ya no basta en esta liga, hay que corregir rápido. Si yo estuviera en el vestuario de Zaragoza diría, concentrémonos en el tiro, pulamos la ejecución y dejemos de permitir relajaciones, porque el calendario no espera, y cada jornada perdida suma. Con 2 victorias por 6 derrotas y a un paso del descenso, la alarma no es exagerada. En resumen, buen esfuerzo, destellos de calidad, pero insuficiente cierre. Zaragoza debe levantarse ya, o veremos cómo se les fuma lo que parecía prometedor. Bueno, pues este es el análisis de Luis y Ramón, que estás por aquí, venga. Querías contar alguna cosa, ¿no? Ir algo, anunciar algo. Puedo anunciar que la sección de... Espera, vamos a poner un poco de silencio. Tienes que anunciar algo. Ahora. La sección de Charrando Con fue muy bien con el programa de Petra, tanto en el programa individual como luego en YouTube, y entonces hemos querido traducir eso nosotros como expertos, que ha gustado y por lo tanto que nuestros seguidores quieren más entrevistas de este tipo. Entonces, pues hemos estado trabajando para por lo menos tener una entrevista mensual, y para este mes de diciembre que llega, pues tenemos una entrevista cerrada, que puede ser una entrevista o puede ser una entrevista múltiple, también volviendo un poco a los mejores momentos que ha tenido en los últimos años el club. Porque como no sé si puedo decir nombres o no todavía, pues lo alargo así y ya está. Bueno, tenemos cerrada diciembre y casi cerrado enero. Y si queréis proponer nombres, escribidnos en redes, que no me escribe nadie en mensajes, escribidnos en redes. Exacto. Proponer nombres y nosotros lo intentaremos. Otra cosa es que luego, hostia, Porfirio, dicen por aquí. Pues, bueno, podría ser, Porfirio. Adelantamos que no es este próximo invitado, pero nos encantaría tener a Porfirio un día aquí, porque sería una charla muy interesante con Porfirio. Bueno, próximas semanas será el programa especial o programa con entrevistas, que estará muy chulo. Así que estaros atentos a las redes, pero bueno, iremos colgando cositas y bueno, iremos colgando cosas, ya veremos, porque habrá sorpresas. Y ahora pasamos al vídeo de Luis de resumen del partido de las chicas y empezamos con segunda fe. ¿Sí? Antes del vídeo, que lo comentaban por aquí, que Nacho, el chico este que el año pasado estaba haciendo como de cámara, de filmmaker con el club, que ahora está haciendo el Erasmus no sé dónde, está haciendo entrevistas a jugadores también vinculados con el baloncesto aragonés y español y jugadores españoles, y no sé si la ha subido ya o no, pero hay una entrevista con Seibutis que os recomiendo que cuando la cuelgue pues vayáis a verlo y le deis apoyo al chaval, que además graba muy bien y hace el trabajo muy bien. Y será muy chula, la entrevista esa, seguro. Sí. Dicho esto, el femenino. El Casademón Zaragoza femenino ha sumado un triunfo valioso este domingo ante el CAP Estepona por 70-75. En un partido que pudo parecer cómodo desde el inicio, pero que vivió momentos de tensión real en los minutos finales. Desde el primer cuarto, Zaragoza dejó claro que quería mandar. Las rojillas salieron con energía, con una Mariona Ortiz muy activa en la dirección, encontrando en Güelle y Elena Puello grandes aliadas. El parcial fue contundente, 19-30 para las zaragozanas. En el segundo cuarto, el equipo de Cantero no bajó el pistón. Barazkova tomó protagonismo con su velocidad para correr en transición y generar juego.
mientras que Leite y Fingal castigaban en la pintura. Esa combinación permitió estirar la ventaja hasta un 32-48 al descanso. Pero no todo sería un paseo. En el tercer acto, Zaragoza perdió algo de brillo ofensivo. Se estancó en su lanzamiento, se bloqueó en ciertos momentos y dejó que Estepona reaccionara. Las andaluzas aprovecharon para remontar hasta colocarse a solo 6 puntos. Cantero tuvo que pedir tiempo para frenar el impulso del rival, y afortunadamente sus jugadores respondieron. Puello, Gempe y Leite volvieron a activarse para recuperar la claridad en el juego. Llegó el cuarto final con cierta intranquilidad. Estepona apretó, liderado por Cone y Ortega, y logró un parcial que metió el miedo en el cuerpo a Zaragoza. Pero en los momentos clave, las mañas no se descompusieron. Mariona encontró a Boradkova, y Fingal sostuvo la renta cuando más importaba. A 30 segundos del final, Estepona se quedó a 5, y Zaragoza gestionó con cabeza, sin asumir riesgos innecesarios para cerrar la victoria. Mi opinión es que este triunfo muestra carácter y madurez del Casademont Zaragoza. No solo porque empezó fuerte, sino también por la inteligencia para contener la remontada del rival en el tramo decisivo. Es cierto que hubo pausas, desconexiones, momentos de bloqueo ofensivo, pero lo más importante es que supieron mantener la calma cuando la presión se hacía más intensa. Además, la victoria tiene un valor extra. Llega justo antes de un partido importante en Europa, por lo que cerrar esta fase liguera con una victoria da confianza y oxígeno para afrontar lo que viene. Sin embargo, no todo es perfecto. Si este equipo quiere aspirar a lo más alto, debe trabajar para que esos tramos irregulares desaparezcan. No puede permitirse dormirse tras un buen primer cuarto o permitir que rivales recién ascendidos le metan el miedo en el cuerpo en el tramo final. En resumen, gran zarpazo inicial, gestión inteligente en el cierre y carácter para mantener el liderato. Pero ojo a las lagunas. Si se corrigen, Zaragoza nos va a dar muchas alegrías. Pues ese es el resumen de Luis, acertado como siempre, y momento ahora para hablar de nuestros equipos de segunda FEP, que nos suman los dos equipos con alegrías. Mateo, vaya partido el de Huesca, echando méritos sin Vázquez, sin Wells, y superando muy bien, muy bien todo el partido. La verdad es que sí, bueno, fue un partido, diría yo, muy bueno del equipo, por lo que comentabas, esas bajas, sobre todo en una posición tan importante como el base o combo, uno de esos escoltas que pueden jugar de base, ya que, bueno, nos faltaba Rubín, que ya es baja de esta temporada, pero también Corraliza, que probablemente pues está siendo una de las estrellas del equipo este año, y a su vez también Wells, que también está lesionado, que es un escolta que puede hacer de base, o sea que también nos faltaba por ese lado. Y bueno, pese a su ausencia, dieron un paso importante dos jugadores que yo creo que son los que hay que destacar, aparte de otros. Hicimos un partido en general muy bueno, pero yo me quedaría también con el partido que hizo Gonzalo, que dio un paso adelante, estaba costando un poquito la liga hasta ahora, como es normal, por otro lado, porque la de Plata es una liga complicada. Hizo un partido espectacular, probablemente fue el mejor del partido, hizo 17 puntos, pero dirigió bien al equipo sin perder balones, se le notó sólido. Y luego Iker Terreros, que es un chico de la cantera, que también pues esto siempre hay que nombrarlo, que Iker, bueno, desde Vitoria vino aquí hace 4 o 5 años ya. Y lleva jugando en el club y bueno, es un chico con un talento espectacular, sobre todo en defensa. Yo diría que lo que más se destaca de él es que es un jugador muy listo y que ya no solo en el partido de ayer del otro día por las bajas, sino que a lo largo de toda la temporada ha ido teniendo minutos y los que ha tenido en pista ha demostrado que está para jugar. Sí. Además, partido que además estuvo chulo, la grada, hubo bastante gente. A mí me gustó, ¿no? Pues el partido porque estuvo, como se suele decir siempre, ¿no? Un juego muy coral, pero es que también es verdad que a Getafe se le atragantó el partido y no hubo manera, con viejas glorias en Getafe de Peñas Huesca, ¿eh? Sí. Totalmente, sí. Estaba Abdul Salam, ahí nuestro mítico Abdul Salam del año pasado, que tuvo ahí su duelo con Badmus, que digamos que es el nuevo Abdul Salam. Son dos jugadores muy parecidos, la verdad, lo cual fue un poco cómico, pues bueno, tenerlos ahí, ¿no? Uno contra el otro. Pero aparte de eso es lo que tú has dicho, que bueno, pues nosotros destacamos por tener un juego coral, en el que se corre mucho, se tiran muchos tiros durante el partido, se penaliza poco el error porque es un poco lo que queremos.
Y bueno, y es que llega un punto que, claro, nosotros cuando nos salen estos partidos que tenemos acierto, ¿no? También aparte de correr, pues es difícil jugar contra nosotros. Luego también hay otros partidos que tenemos un poquito menos de acierto, como estos últimos que hemos tenido, que hemos cosechado algunas derrotas. Y también se nos nota, ¿eh? Todo tiene sus pros y sus contras. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando sale bien queda un baloncesto muy, muy atractivo. Además, luego, pues es que los principales jugadores del equipo estuvieron bien. Figueroa, luego Biesar, que también volvía y estuvo muy bien con 18 puntos, y luego Guillem Vázquez, que para mí hizo probablemente su mejor partido de la temporada, aunque siempre es un jugador muy sólido. Yo es que soy muy, muy guillemista, la verdad, es un jugador que me gusta mucho. A mí lo que me gusta, viendo las estadísticas, porque el partido es verdad que no lo pude ver, he visto clips, digamos, pero que si tú miras los números, los jugadores destacados, como decía ahora Mateo, es que los 3 más destacados son jugadores nacionales, que en estas competiciones como la segunda FEP, todos los equipos tienen el americano o el jugador africano que ha jugado en ligas universitarias y es una bestia. Y aquí es que, pues eso, Figueroa 17 puntos, Gonzalo MVP del partido con 24 de valoración, Guillem Vázquez otros 17 puntos, 18 de valoración, Pedro López San Vicente un 11 de valoración. Quiero decir que bueno, pues que si es una clara demostración que si se apuesta por el jugador nacional, a pesar de esa Liga Sub-22 que señalaba el Huesca a principios de temporada, que también tiene buenos resultados. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros, la próxima ya será que los jugadores que destaquen sean aragoneses, pero eso ya para después, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, la verdad, con esto. Y además, ya no solo, bueno, que sean españoles, sino que precisamente estos son jugadores que han apostado por venir a este club o por continuar, en el caso de Figueroa y de Guillem. Y es que, bueno, yo creo que en esto, precisamente en ellos dos, se nota mucho la mano de Rafa Sanz, que para mí Rafa es probablemente el mejor entrenador que hay en la Le Plata. A ver, de hecho, es el entrenador que más partidos tiene de las competiciones PEP, pero se nota mucho en el desarrollo de los jugadores, porque como he dicho antes, no castiga mucho el error. Los roles que tienen tienen que mantenerlos pese a que se está haciendo un buen o un mal partido. Nunca si haces unos minutos malos se te manda al banquillo y ya no sales más. Eso para los jugadores jóvenes es muy importante. Y tanto por Figueroa, que le cambió un poco de base a escolta, como Guillem, porque Guillem yo me acuerdo cuando llegó el año pasado al Peñas, que era un jugador que sus puntos fuertes eran muy similares a los de ahora, pero digamos que era un poco un caballo desbocado. Es un jugador que a veces se le iba un poco a la olla y perdía algunos balones por ir con más intensidad de la cuenta. Y es un hombre que desde a lo largo de este año, en el trabajo que ha estado haciendo en el Peñas y con Rafa, ha conseguido modelar muchísimo su juego y es un jugador que está apuntando, bajo mi punto de vista, a subir de ligas en poco tiempo. Yo el potencial de Guillem, no me extrañaría que Guillem cuando tenga 29-30 años quizás podría pisar la ACB. Es un jugador escolta que bota muy bien el balón, tiene muy buen ritmo, tiro, es un defensor sólido. A mí me gusta mucho. Y además, sin que no lo hemos comentado, lamentablemente echaron de Copa España al Peñas, Monbus Obradoiro, equipo que, claro, pues, está 2 pasos por delante de Peñas, pero bueno, que no sufrió tampoco en exceso la derrota, habiendo jugado ese partido también entre semana, que en Segunda Federación no se juega más que un partido, y jugar 2 partidos esa misma semana, pues puede hacer algo de mella en la dinámica de entrenamientos y sobre todo en los 2 partidos, ¿no? Son plantillas que al final están confeccionadas para jugar un partido, ¿no? a la semana. Totalmente, sí. Bueno, y es que el partido contra Obradoiro, la verdad es que nosotros aguantamos la primera parte. La primera parte yo diría que estuvo bastante bien, la verdad, les competimos. Ellos sí que es verdad que no estaban en su ritmo más alto, tampoco, o sea, se notaba que dices esto, si meten un poco más la directa, nos van a abrir una brecha más grande, pero bueno, estuvo muy bien la primera parte. Luego el tercer cuarto, que siempre suele ser complicado, pues contra equipos como Obradoiro más aún, y es que, bueno, pues tenían una plantilla, estos hombres, que, por ejemplo, de las que ha tenido Granada en ACB estos últimos años, para mí tampoco distaban mucho. Mejor las de Granada, pero tampoco de tanto. Había mucho jugador en Obradoiro que es borderline ACB.
por no hablar de otros como Westerman y tal, que bueno, yo no sé qué hace jugando Westerman en Louradois, la verdad. Pero bueno. Había algún jugador borderline. Vamos a hablar de CBZ, otra victoria, segunda consecutiva, fuera de casa esta vez. Bueno, sigue sumando. Decíamos hace un par de programas que le hacían falta las victorias como agua de mayo. Bueno, pues ya lleva 2 seguidas. Bueno, remando, a ver si se acerca un poco más a esa zona tranquila y por lo menos, bueno, va cogiendo cierto colchón. ¿Cómo visteis el partido? Bueno, pues partidazo de Adrián Aragonés, ¿no? Que hizo 22 puntos, unos 20 y tantos también de valoración. Edu Gatell, que cogió 13 rebotes. Al final, bueno, lo comentabais antes que con los jugadores nacionales se están sacando los partidos adelante y en el caso de Peñas y en el caso de CBZ está pasando lo mismo. Aquí ya no es por lesiones, sino más bien por problemas que ya tienen con jugadores como Knowles o Keke, que el primero de ellos ni juega directamente y el segundo pues jugó, me parece que fue, no, al revés. Knowles jugó 4 minutos y el segundo ni juega, ¿no? O sea que... Y bueno, Víctor Rubio está encontrando en su plantilla, está encontrando soluciones. Está jugando con jugadores más pequeños cuando no está Gatell, se nota un poco más, quizás porque no tiene otros 5 que lo sustituya, pero están yendo muy bien al rebote, están haciendo un baloncesto que les está permitiendo sacar adelante los partidos, al menos contra estos equipos de la zona baja, ¿no? Vamos a ver si son capaces de dar ese salto y estabilizarse un poquito en la zona media, que el próximo rival, aunque hay parón por ventanas FIBA en la segunda FEB, el próximo rival me parece que es Molina Basket o Mataró, alguno de estos. Mataró creo que está con una victoria menos o con las mismas que CBZ. Mataró, vale, pues está justo debajo, una victoria menos, con lo cual va a venir muy bien para intentar ganar este partido, si no me equivoco será en casa, contra un equipo que lo tienes justo pegadito a ti, ¿no? Y eso parece que no, pero ayuda bastante, ¿no? Entonces, de momento, bien, el club está contento y la gente está contenta con los últimos partidos. El de Salou había una diferencia abismal, pero bueno, Bisbal no era ya tan fácil de ganar. No, yo creo además que ahora que ya se ha colocado el suflé en su sitio, ¿no? Porque es verdad que al inicio, en la pretemporada, no sé si porque era el equipo de Zaragoza y los medios pues lo tenían más cerca y el mensaje era pues eso, objetivo playoff, objetivo estar luchando con los de arriba, pues bueno, nos hemos puesto en nuestro sitio, ¿no? Acabamos de ascender y tenemos que luchar con los de la zona baja, pero es que es una victoria más importante de lo que parece porque te estás quitando, no quitando, pero estás abriendo brecha con los equipos de abajo directamente, porque al Salou ya lo tienes allí con una sola victoria si te derrotas, a Bisbal Basket lo dejas con un 2-6, eres el equipo un poco que está en esa frontera entre los de la zona media, que marcan ese Spanish Basketball Academy y Getafe, que tienen 4-4, y Mataró, que tiene el 2-6, tú estás con 3 victorias, 5 derrotas, y al final los que tienes que ganar sí o sí son a esos 5 que tienes que tener por debajo. Y yo creo que ese debe ser el objetivo real de CBZ, aparte de poner solución a que los dos americanos pues no te funcionen, bueno, un americano y un creo que tiene pasaporte africano, pero bueno, a los dos extranjeros que han venido esta temporada, que en principio venían para ser importantes, que no estén cumpliendo, ver cómo le da solución, pero tener esas victorias contra tus rivales directos que hablábamos antes cuando hablábamos de Casa de Mon, asegurarlas y llevártelas. Y luego lo que decía Willy, que hemos dicho con Peñas, que sean los jugadores nacionales los que tiran del carro, es importante, pero es que además es ilusionante, porque ves a un Arjol, a un Aragonés, pues incluso a Colom, que parecía que bueno, pues jugaba esta temporada para acompañar una temporada más al equipo, pero que no iba a tener ese plano importante, y está cumpliendo también de sobra con las expectativas. Sí, Colom te sale tus 10-15 minutitos, pero bueno, se va con sus 9 puntos, te desatascado 12 en este caso, me parece que metió 12 puntos el otro día, te desatasca el partido en ataque, bueno, y sabe lo que tiene que hacer. Son jugadores que suman mucho. Sí. Y fijaros que además, estoy viendo ahora las estadísticas,
Aragonés 22 puntos, Arjol 13 y en Colón 12. Sí, Por sí. encima todos de Joan Zoa, que se quedó con 9 puntos. No, Sí. nada. Yo, Bueno, sobre todo con los tiros libres, que fueron 6 de 6, es verdad. Pero luego 1 de 4, Joan Zoa en 25% en tiros de 3 y 0 de 1 en tiros de 2. yo más allá bueno, como hemos hecho en la pregunta en el masculino, y aprovechando que tenemos a Mateo, que está un poco, no está en la dinámica del primer equipo, pero la tiene muy de cerca, para el Peñas, este parón es bienvenido, que entiendo que en parte sí por el tema de las lesiones, Claro. pero igual hubiera gustado que siguiera un poco más la liga regular. Mateo no está. Pues mira, está en dinámica el primer equipo, no en dinámica desde 6.75. y con el CBZ no sé qué pensáis vosotros, porque ahora que parece que empieza a arrancar, igual también... A ver, en nuestro caso concreto, justo, claro, por dale, temas de Mateo, lesiones, pues... Sí. No sé qué ha pasado, madre mía. Bueno, en fin. Nada, bueno, de lo que comentabas, a nosotros nos viene bien, yo creo, un poco este parón ahora justamente por este tema de las lesiones, porque ahora están estos jugadores con pruebas y para saber un poco el alcance de las lesiones que tienen, pero sobre todo para ganar tiempo, más que nada. Sí que es cierto que por tema de dinámica, si estuviéramos todos sanos, por tal y como estaban jugando los jugadores también físicamente, nos merecería la pena seguir. Pero sí que es cierto que en este caso concreto sí que nos viene bien. ¿Y con el CBZ qué pensáis? Yo creo que también les va a venir bien, porque hay jugadores que acumulan ya muchos minutos. Eso sí que es verdad. Ya veteranos. Entonces, el caso de Gatell, por ejemplo, claro, que hace unos números estratosféricos, 13 rebotes, 24 de valoración, pero está jugando 31 minutos con, si no me equivoco, pues tiene 36 o 38 años. O sea, quiero decir que estas cosas cuestan. Hay que darles descanso como sea. Entonces, bueno, aprovechando el parón, yo creo que va a venir bien, sí. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo porque llevamos 1 hora y 32 minutos, así que vamos con los partidos de Tercera Federación. Un poco de todo porque por fin tuvimos victoria muy, muy esperada por otra parte, por la cuenta que le corría. Al Findén 85-82 Mataró y la Muela 88-63 Andras. Las derrotas tanto de Barbastro como de Cuarte contra Iguala de XS. Pero bueno, al Findén, primera victoria de 9 partidos. Ojalá empiece la remontada y empiece la recuperación un poco con este partido y la dinámica empieza a ser positiva. ¿Qué pensáis de estos 4 partidos? Muy rápido, porque tampoco tenemos casi tiempo. Y el U22, 102-118, que ganó a Valencia. Muy rápido, venga. Bueno, en el caso de Alfindén, yo creo que además de importante por ser la primera, es importante porque Boet Mataró está allí también, está en la zona baja, es el tercero por la cola, me parece. Y yo creo que importante. En el tema del Barbastro, bueno, lo comentamos en la previa, un clásico como Igualada no es nada fácil, que además está en la lucha de la zona alta y eso siempre es complicado. Y luego en el grupo B, pues Arrugo, si quieres comentar tú sobre el Cuarte y demás. No te oímos, Víctor, estás silenciado. El micro tapado. Ahora sí. Ahora. Hostia, es que no me iba el ratón, el táctil. Que, a ver, del grupo B, pues importantísima la victoria de la Muela, porque tenía que ganar un partido en casa más contra Andrax, que creo que iba en el último puesto de la clasificación, o sea, era importantísimo ganar ese partido. Y Cuarte, pues bueno, una derrota de 4 contra SSE. Parece ya con un poco de mejores sensaciones que las 2 últimas semanas y además han hecho otro fichaje. Se espera que un jugador de los lesionados ya pueda volver a pista. Bueno, parece que el roster se va a ampliar y a ver si vuelven a ir a la parte, o sea, a ganar partidos, porque llevan 3 derrotas seguidas. Como comentábamos, con roster de 6 jugadores, 6, 7 jugadores, pues era insostenible, era imposible mantener la racha que llevaban.
Así que a ver ahora con los dos nuevos fichajes que ficharon al búlgaro y ahora, que lo tengo por aquí, Nathan. Clecho. Ese. Sí, el año pasado estaba en segunda, en segunda fase. Aunque no sean jugadores que te vayan a marcar las diferencias, pero el Cuarte necesitaba gente en el roster que sumara. Y la Muela, pues basándose, como siempre, en el juego interior, en el griego y el turco, en Georgios y el turco, no recuerdo cómo se llamaba, pero aportando los 2 puntos y rebotes. Y lo que digo, importantísimo que volviese a la senda de la victoria. Sí. Del fichaje este nuevo, comentar, el año pasado estuvo en Bisbal, puede ser. En Carolinas de tercera FEP y este año empezó la temporada en Bisbal. Eso este año, vale. Es que había visto de Bisbal, pero pensaba que era el año pasado. Sí, este año en segunda FEP, que no ha jugado mucho y ha terminado en cuarta. De todas formas, si a mí la semana pasada me dicen, para los equipos de tercera FEP tienes 2 victorias. O sea, yo soy la subida a la Puebla y a la Muela, porque eran los que más lo necesitaban, sin duda. Sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues con el U22, Alex, ¿quieres hacernos un resumen de 20 segundos que nos tenemos que ir? Que hoy iba a ser programa corto y al final, hora y 35. Pues un festival de puntos, de 220 puntos entre los dos equipos y Casademón que tranquilo con un 4-3, 2 victorias por encima de todos los que tienen más abajo, que son creo que otros 4 equipos. Y los más destacados, Langarita 27 puntos, 5 de 10 en triples, 3 de 6 en tiros de 2 y Matías Lukic que tiró 5 veces tiros de campo y metió los 5, 4 de 2 y un triple, luego metió 3 tiros libres y bueno, pues buen partido en general de todo el equipo. Aquí 11 triples metidos, 43 tiros de campo, por los números muy buen partido. En defensa pues bueno, te metes 102 puntos, pero si metes 118 no te importa. Vale, ¿no? Si metes oye, que será el U22, pero que le hemos ganado al Valencia, macho. Esto hay que celebrarlo. Primer partido. Uno se contenta con lo que quiere. Sí. No, primer partido, ¿no? En Supercopa también ganamos a Valencia, ¿no? Las chicas. Ganamos a Valencia en la Supercopa, hemos ganado a Valencia el U22. Y porque no hemos jugado más contra Valencia. 2-2. A ver si el Roig Arena, a ver si iba a ser la Fonteta. Bueno, esto jugaron en la Fonteta, ¿no? Jugaron en la Fonteta, sí. Bueno, hemos asaltado la Fonteta. Ahora nos queda el Roig Arena para los próximos partidos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. El martes que viene más tendremos ya los resultados de los partidos que se van a jugar, sobre todo el de mañana Mersin. Esperemos que el martes que viene podamos tener más alegrías. En cualquier caso, a lo mejor el martes que viene os vamos dando ya alguna pista de lo que pueda ser esa o esas entrevistas que vamos a hacer con el Charla Moscón. Un abrazo a todas y a todos los que habéis estado siguiéndonos por el directo. Un abrazo a todas y a todos los que nos vais a estar escuchando, esos cientos de personas que nos escucháis cada semana a través de las plataformas de streaming. Y a vosotros 5, gracias por todo este ratito de básquet. Nos vemos el martes que viene con más baloncesto. Que vaya bien. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Polvo, niebla, viento y sol.